Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de Azo TV Cable ni de su canal local de televisión. Cordial saludo amigos de Satel, Samaniego Televisión, sean todos ustedes bienvenidos a su programa llamado Conversemos. Para esta oportunidad, con esta panorámica, amigos televidentes, tengo el placer de darle la bienvenida a dos líderes juveniles de aquí de nuestro municipio. Y ellos nos van a ayudar a entender un poco más sobre la importancia que tiene el joven al momento de elegir, de salir a votar, de tomar las riendas de este municipio. Muchos dicen que los jóvenes son el futuro, pero otros dicen que es el presente. Y ellos nos van a ayudar a entender un poco más sobre esto. Les doy la bienvenida a Mauricio y a Salomé. Bienvenidos al programa Conversemos. Muchas gracias. Listo, Mauricio, tú haces parte del movimiento juvenil 15 de agosto. Cuéntanos un poco más sobre ese liderazgo que ellos, los jóvenes, han tomado aquí en Samaniego. Bueno, gracias Jaiber por el espacio. Saludo para las personas que nos están sintonizando en este momento. Sí, como tú lo mencionabas, el Movimiento Juvenil 15 de Agosto es uno de los espacios juveniles en Samaniego que precisamente hace parte de esa reparación simbólica a las juventudes de Samaniego. Y en ese sentido, nosotros hemos venido desarrollando un proceso bastante interesante en cuanto a la participación ciudadana, sobre todo juvenil en Samaniego, por medio de distintos ámbitos. Lo presenciamos en el pasado paro nacional, lo presenciamos por ejemplo hace unos años con la reparación del 15 de agosto y en este año venimos nuevamente a invitarlos como Movimiento Juvenil 15 de Agosto para el empoderamiento ciudadano y juvenil que tenemos que tener en estas próximas elecciones del 29 de mayo. Ese es como nuestro enfoque en este momento. Nuestro proceso ha sido bastante interesante porque nos hemos venido desenvolviendo con diferentes entidades e instituciones de Samaniego que hemos tenido la oportunidad incluso de incidir, por ejemplo, en temas medioambientales, en temas educativos, y nuestra invitación actual es el empoderamiento ciudadano juvenil que tenemos que tener con respecto a las próximas elecciones, que no es un desconocimiento juvenil, que es interesante e importante participar de esas elecciones. Y Salomé, usted de pronto teniendo en cuenta su experiencia, no solamente en lo local, sino en lo departamental, ¿qué nos podría mencionar? Bueno, pues igual, primero que todo, muchísimas gracias Javier por este espacio, también pues por la compañía de Mauricio. Bueno, yo creo que es muy importante en este momento coyuntural en el cual nos encontramos, sí, que los jóvenes, y no solamente los jóvenes, que la ciudadanía en general ejerzan su derecho al voto, que dejemos el abstencionismo a un lado y que empecemos a tomar las riendas que realmente merece que se tomen en nuestro país. Venimos de un momento muy importante, de un estallido social como se lo llamó a nivel nacional, que fue el paro del año pasado. Fue un paro que duró 2 meses, que ha cobrado muchas vidas, no solamente de jóvenes, también de personas adultas, mucho sufrimiento, de madres que perdieron a sus hijos, de padres que perdieron a sus hijos, de familias que quedaron destruidas, y que es este el momento en el cual nosotros como jóvenes que nos dimos la pelea en las calles, volvamos nuevamente a darnos la pelea en las urnas, que es donde realmente vamos a cambiar, a lograr un cambio estructural. Y para los adultos es el momento en el cual ellos se reivindiquen con nosotros, ¿sí? Porque este fenómeno o esta carencia social no es de ahorita, viene desde hace muchos años, y realmente eso, pedirles a los adultos que se reivindiquen con nosotros los jóvenes y con las futuras generaciones, saliendo este 29 de mayo a ejercer su derecho al voto, a votar de manera consciente, ¿sí? A votar por unas buenas propuestas, y que sea esta la forma en la cual ellos de alguna manera busquen solucionar el triste país que nos han entregado a nosotros los jóvenes. Salomé, quiero hacerte una pregunta bien concreta, y creo que muchos de los televidentes también en sus casas se están preguntando lo mismo. ¿Por qué los jóvenes salen a marchar en ese estallido social, estuvieron ahí de frente, pero en las pasadas elecciones, en las parlamentarias, no salieron? Muchos le echan la culpa al joven. Es decir, ¿el joven es el responsable de eso? Yo creo que es más bien la sociedad la responsable de ello, ¿sí? Creo que sí, los jóvenes tenemos una gran responsabilidad, y es que no debemos de ser tan emocionalistas y simplemente
salir a lo chévere, que es lo que nos gusta, ir a marchar, ir a gritar, ir a decir el inconformismo que tenemos, pero tristemente aún nos falta mucha formación política realmente, que nos permita entender que no solamente es salir y gritar, sino que los cambios reales se hacen en las elecciones, ¿sí? Porque contra lo que peleamos es contra un sistema político, económico, social, democrático, con el cual en todas las movilizaciones decimos que estamos inconformes, pero no vamos a cambiarlo si no salimos a votar por alguien diferente, o salir a votar, ¿sí? Independientemente de si soy de un partido A o un partido B, salir y ejercer mi derecho al voto y dejar ese ideal que tenemos de que otros decidan, porque como lo decías tú al inicio, muchos nos dicen ustedes son el futuro. Pues no, chicos, y no jóvenes y todo televidente que nos esté observando, no somos el futuro, nosotros somos el presente, somos el ahora y somos los llamados a la construcción y a dejar un mejor espacio, una mejor sociedad para las futuras generaciones que vienen. No podemos seguir siendo cómplices de nuestros adultos, de nuestros padres, de nuestros abuelos que siguieron y se guiaron por un solo linaje político que hoy nos tiene como nos tiene, que son los mismos y luchando por los mismos, peleando por los mismos, que dejan familias rotas, amistades disueltas y que al final en las grandes ciudades y las personas que están dentro del poder después tranquilamente se sientan a tomar café y no ha pasado nada, y sí, nosotros que somos las personas de abajo, de base, pues sí terminamos enemistadas con todo mundo. Eso sí es verdad. Mauricio, Salomé mencionaba algo bien importante, que es la familia, los papás. Es decir, en este proceso, ¿tú crees que los papás, la gente de antes, también ya empezó a cambiar, o esa responsabilidad les toca a ustedes como jóvenes hacer ese cambio? Yo creo que actualmente nos podemos dar cuenta de que las cosas en nuestro país, en nuestro municipio, en nuestro departamento no están bien. Y afortunadamente muchas de las personas adultas, como lo llamamos, se han dado cuenta de que las cosas hay que cambiarlas. Nos dimos cuenta, como lo mencionaba Salo muy detalladamente, en el pasado estallido social que presenciamos y que vivimos, y que aquí en Samaniego de manera masiva participamos con marchas, con incluso interacciones culturales, deportivas. Y yo creo que sí, las nuevas sociedades se están repensando una construcción colectiva de la sociedad. Pero en ese sentido necesitamos de todas y de todos para precisamente construir eso que nosotros tanto anhelamos, y que es la construcción de una paz, como lo decía hace unas administraciones, estable y duradera, y que no hace énfasis solamente en la firma de unos acuerdos, sino en la implementación y en el compromiso de todas y todos. En ese sentido, complemento un poquito lo que decía Salomé, y es que, por ejemplo, muchas veces a los jóvenes se nos estigmatiza de pronto no estar en el ámbito político, pero desafortunadamente el tema político se lo entiende como un simple hecho de participación en elecciones, y si bien es cierto, hace parte también como del acto de votación, también no es contabilizar simplemente cuántas personas votaron, sino el empoderamiento y la construcción colectiva que precisamente veníamos hablando contigo, que tenemos que dar la pela día tras día como ciudadanos, independientemente de qué ideología, independientemente de qué generación somos, nuestra construcción y nuestro enfoque debe ser colectivo. En ese sentido, considero muy importante el tema de la familia, pero la familia como un enfoque social, como un enfoque transversal. Desafortunadamente hemos tenido, y desafortunadamente lo digo aquí en Samaniego, esa falsa ideología de que la familia tiene que ser como esa base, sin pensar de que la familia también es la que estamos viviendo de puertas para afuera. Esa familia, por ejemplo, comunitaria, esa familia barrial, esa familia veredal, eso también hace parte de una realidad social que vivimos día tras día. Por ejemplo, todos los días en las casas nos damos cuenta que las cosas están más caras, pero las personas que tenemos la facilidad y la comodidad de pronto de acceder a esos alimentos, de acceder a esos medicamentos que nos hacen falta día tras día, hay otras personas que no, y esas familias y esas realidades sociales que viven en otras comunidades, tenemos que también leerlas, tenemos que también ser capaces un poquito de analizarlas, porque tenemos una participación muy importante para este 29, y es la de realizar un cambio social y estructural en la política nacional. Día tras día sufrimos y nos quejamos, pero cuando llega el momento de actuar nos quedamos quietos y nos callamos. Entonces es el momento de pensarse una construcción colectiva a través precisamente del empoderamiento ciudadano primero que todo, y después de la participación de este 29 de mayo.
Ustedes hablan también del 29 de mayo y es algo ya para las presidenciales. Amigos televidentes, quiero que ustedes tengan bien claro que este programa llamado Conversemos no tiene un tinte político, sino que lo que queremos es conversar y entender un poco más a ellos, a los jóvenes de aquí de nuestro municipio. Y hablando de ese proceso, ya mencionamos que los papás tienen que cambiar, que ustedes también tienen que no solamente salir a marchar, sino que también dar ese último paso. ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta para que a los jóvenes les empiece a gustar la política, entendiendo que la política es el buen sentido de la palabra, de convencer, de dialogar, de charlar, de unir familias, de unir barrios, es eso, como hacerlo a lo comunitario? Sí, pues mira, yo creo que hace falta también un poco de educación respecto a qué es la política en realidad, que va más allá de un voto o de la falsa politiquería que pues tristemente se manejan en los territorios, y que la política es una construcción social, es el tener un ideal claro de qué es lo que aspiras, de en qué estado te gustaría vivir, de bajo qué condiciones te gustaría realmente poder estudiar, de que la salud debería de ser algo público, algo a lo que todos tengamos un derecho y un derecho digno, que no tengamos que irnos a parar 3 horas al frente de urgencias para que nos atiendan, que todas esas cosas que en muchas ocasiones las miramos tan ajenas, eso es lo que es realmente la política, no salir y votar. Salir y votar es solamente una pequeña parte de lo que es la política, pero la política en sí es una construcción social, es una construcción personal que te va a ayudar a ti como ciudadano, como joven, como adulto, a tener una visión clara de qué es lo que quieres para tu país, qué es lo que quieres para ti como ser humano y qué es lo que quieres aportarle a la sociedad. Yo creo que hay algo muy importante que viene también a través del estallido social, y es que por fin, de alguna manera, las ciudades sintieron el terror, que el campo lo ha sentido durante tantos años, y que eso ha sido fundamental para que también las ciudades despierten. Y miremos entonces cómo fueron también las votaciones en las ciudades en el tema parlamentario. ¿Sí? Que es bastante importante ese tema también, porque, como te digo, o sea, ellos por fin en algún momento tuvieron noches que no pudieron dormir, lo que el campo ha tenido que vivir por la guerra durante muchos años, y que yo sé que esto pues no es un tinte político, pero sí es una opinión muy personal, y es que el gobierno actual, al no darle una debida implementación a los acuerdos de paz, está condenando al campo a volver a esa situación de guerra, de crisis y de realmente de inhumanidad en la que vivieron durante muchos años mientras estuvo pues tan vigente el conflicto armado, y que a través del acuerdo de paz de alguna manera se ha minimizado. Pero ese abandono del Estado ha hecho que los grupos residuales o que grupos criminales, digamos, al margen de la ley, no identificados o identificados y mal llamados, pues vuelvan a tomar parte de ese territorio que se suponía debía de entrar el Estado a seguir siendo garante de esa estabilidad y de esa paz, porque no podemos decir que la paz es simplemente la firma del acuerdo. Es la implementación adecuada que nos puede llevar realmente a una paz estable, duradera y sobre todo bajo una dignidad humana. Yo lo complementaría. Ibas a mencionar algo, ¿no? Yo lo complementaría un poco, y es que la lectura de las ciudades, como lo decía bien detallada Salomé, es, bueno, o fue una precisamente previo al paro nacional, pero yo creo que como Samaniego y como pueblos también nos hemos como mezclado en esa individualidad y centralizado bastante. Por ejemplo, muchas personas que viven en el casco urbano de Samaniego desconocen cuáles son las condiciones actuales del campo. Precisamente estamos pasando por uno de los tiempos de lluvia muy fuertes, en donde por ejemplo los sectores más apartados y sobre todo los sectores educativos se ven afectados por el tema de las vías. Pero por ejemplo, como vivimos acá en el casco urbano, tal vez esas realidades sociales no las conocemos, pero las sufren nuestros ciudadanos de a pie.
Entonces yo creo que una de las complementos a la respuesta que dio Salomé en cuanto a cuál es la necesidad o qué es lo que hace falta para que precisamente despertemos como sociedad es precisamente esa lectura social que tenemos que hacer, que desafortunadamente no la hacemos porque vivimos en la comodidad y en la confortabilidad del día tras día, de que salimos de nuestra casa, salimos a la oficina, salimos al trabajo y nos devolvemos, pero por ejemplo todos los días miramos campesinos, miramos madres que vienen de las veredas con mucha dificultad de pronto para reclamar unos 80,000 pesos que les dan y devolverse y gastar casi que la mitad incluso en el pasaje solamente. Entonces yo creo que como ciudadanos de a pie, tanto del sector urbano como del sector rural, tenemos que hacer una lectura colectiva y crítica de la realidad actual en la que nos estamos desenvolviendo. Mire que por ejemplo yo me daba cuenta en estos días y hablaba con un amigo, un maestro, me decía, yo ya no puedo comprar carne porque está demasiado cara. Ya me toca es comprar simplemente complementos porque en mi casa ya no tenemos como para tanto. Entonces, esas lecturas sociales que de pronto por la comodidad económica que tenemos no nos damos cuenta, tenemos que empezar a leerlas y a cambiarlas por medio de cuáles mecanismos. Por ejemplo, este 29 de mayo, vuelvo y repito, tenemos una participación muy importante que como ciudadanos tenemos que ejercer. Y haciendo un paréntesis a lo que estás mencionando, Mauricio, también hay que entender, amigos televidentes, la importancia de valorar ese producto que saca el campesino, entendiendo que las vías están en mal estado, entendiendo la dificultad, el gasto que genera el transportar desde nuestra finca al pueblo, y muchas veces no valoramos ese precio, ¿no? Entonces, amigos televidentes, los invito a hacer una pausa en este momento, que miren el siguiente comercial, que nosotros ya regresamos para seguir conversando. Club de Boxeo Titanes Samaniego, Alcaldía de Samaniego, Liga de Boxeo de Nariño e Inder Samaniego invitan a la gran velada de boxeo que se realizará el sábado 23 de abril en Samaniego, Nariño, a partir de las 6 p.m. en el Coliseo Municipal, donde contaremos con una gran cartelera, la cual tendremos 8 peleas amateur y 2 peleas profesionales. Apoya a estos jóvenes deportistas. Informes al 300-274-9637. Club Titanes Samaniego. Bueno, amigos televidentes, muchísimas gracias por seguir conectados con ese programa llamado Conversemos. Y siguiendo con esta dinámica, ustedes como jóvenes, quiero que me ayuden a entender un poco más sobre esa inclusión, esa forma de llamarnos, que hoy en día escucho mucho en redes sociales que dicen todos, todas, todes, y a veces nosotros, o muchos de la gente que nos están mirando también por el canal local, dicen, ¿por qué empezaron a llamar? ¿Por qué están locos o qué? Están dañando el castellano, muchos dicen. Entonces, ¿qué podríamos mencionar sobre eso? Yo le diría un poquito en el cuanto a la inclusión que se debe tener con respecto a la deuda histórica que le debemos a la comunidad LGBTIQ+ o SIG. Es precisamente esa homofobia que hemos tenido marcada aquí en Samaniego, precisamente con respecto a esa comunidad y con respecto a esa diversidad sexual, y que día tras día vamos deconstruyendo. Algo de las palabras que yo he aprendido en el transcurso de estos años y de estos tiempos es que tenemos que aprender a desaprender. Tenemos muchas palabras coloniales que nos deconstruyen como sociedad, que no aportan a esa integralidad y a esa educación formativa que tenemos que tener día tras día, y como seres humanos tenemos que ser inclusivos a través precisamente de ese léxico y de ese lenguaje que podemos incluso incluir dentro de nuestro diario vivir, y no nos hace menos ni más, sino que incluso nos iguala como seres humanos. Ese debe ser como nuestro enfoque, el enfoque igualitario en todo el sentido de la palabra, tanto en el léxico como en el actuar. Salomé, ¿podríamos decir que el incluir esas palabras, el aceptar, el respetar, también estamos haciendo política? Sí, yo creo que todo acto dentro de la sociedad construye una política. Y digamos, en este sentido, la población con orientación sexual diversa o diferente, en este caso,
o la población no binaria, que son los que se definen con la E exactamente, más que cualquier otra población, aunque toda la población LGTBIQ+, o SIG lo hace. Digamos, las personas que se definen con una identidad de género no binaria son quienes más auge han puesto en esta pronunciación. Creo que es una forma de darles la importancia que realmente merecen, ¿sí? O sea, es como en cualquier situación de la vida, si tú le dices a tu mamá o a tu papá que algo no te sienta bien, que te incomoda, y lo siguen haciendo, pues creo que cualquier persona sentiría que te están invadiendo, que no te están respetando, o que realmente tu bienestar emocional no les interesa. Y ese es el llamado a la sociedad, que si para ellos ser identificados o ser llamados de una forma específica, para ellos es importante, realmente nosotros como sociedad debemos de empezar a entender la importancia que le debemos dar, porque inicia por la aceptación de la diferencia, realmente la construcción colectiva, ¿sí? La única forma de crear un colectivo real en el cual todas, todos y todes nos sintamos identificados, que sintamos que se nos da la importancia que necesitamos, es que lo hagamos desde la diversidad. Construir desde la diferencia es lo único que nos va a permitir una sociedad mejor, y en la diferencia está pues, todo realmente, y parte de esa construcción colectiva en la diferencia está el aceptar que no todas las personas somos iguales, y de construir esa heteronormatividad en la cual hemos crecido. Si nosotros queremos construir una mejor sociedad, considero que depende de cada uno colocar ese granito de arena. Pero ¿cómo cogemos esa diversidad de poblaciones, de edades, de pensamientos en un solo lugar para compartir, aportar y aprender? Yo creo que los espacios se crean y se generan a partir precisamente de esos intereses colectivos, y tú lo mencionabas bastante claro. Hay diferentes etnias, diferentes orientaciones sexuales, pero mira que, por ejemplo, en la riqueza precisamente se encuentra en esa diferencia que tenemos como colombianos, como nariñenses y como samanieguenses. Muchísimos tenemos diferencias en cuanto a pensamientos, en cuanto a identidades sexuales, orientaciones sexuales. Tenemos muchísimas diferencias, pero yo creo que esas diferencias hacen aporte precisamente a esa riqueza cultural, política y social, que día tras día, si fuéramos como una sociedad un poquito más incluyente, un poquito más consciente del oro que tenemos en nuestras manos, construiríamos espacios muy importantes y muy participativos. Y precisamente hemos tratado como Movimiento Juvenil 15 de Agosto en Samaniego en crear esos espacios participativos, sociales y comunitarios a través de las ollas comunitarias, como las llamamos comúnmente, en donde la gente puede integrarse. Estamos acostumbrados a tener como los espacios burocráticos y los espacios rígidos, en donde el que tiene la palabra es el que siempre la ha tenido, y las comunidades de pronto juveniles apartadas históricamente no han tenido como la vocería y la oportunidad de empoderarse de esos espacios. Pues hemos creado los espacios callejeros o los espacios barriales, en donde las comunidades tienen incluso la flexibilidad y la confianza de expresarse desde su sentido de la palabra, desde su mínimo pensar. Tienen muchísimos aportes que dar con respecto a los diferentes cambios estructurales y sociales que hemos tenido. Yo creo que esos espacios que tú mencionas día tras día se dan a través de precisamente esa inclusión que damos como sociedad. En el barrio, por ejemplo, tenemos lo que son los conversatorios, y precisamente hacemos reuniones en las cuales expresamos cuáles son las necesidades, y yo creo que esos son los espacios que como sociedad nos debemos dar, independientemente de qué identidad, de qué ideología tengamos, de qué estrato económico seamos. Tenemos que llegar a esos espacios donde somos todos, todas y todas iguales. Heiber, y va también un poquito más allá, ¿no? Yo creo que es necesario retomar cosas que hemos abandonado. El caminar de la palabra, sí, como lo decían pues nuestros mayores, nuestras mayoras, nuestros ancianos, nuestros abuelos.
es importante retomar los cabildos que en algún momento en el municipio se hicieron y que son esos espacios los que nos permitían conocer las necesidades de primera mano desde la base, desde la sociedad, para poder buscarle soluciones, y es esa realmente la diversidad y la construcción colectiva que necesitamos. Empezar a retomar cosas que hemos abandonado, las ollas comunitarias, empezar a retomar el caminar de la palabra, el hablar alrededor de una fogata, ese tipo de cosas, y se tiene que iniciar desde el núcleo fundamental, que es tu familia. Empezar a dialogar con tu familia, empezar a dialogar con tu vecino, y así empezar a hacer, digamos, esto un poco más amplio. Muchachos, yo quiero, para ir finalizando esta conversación, quiero que ustedes me respondan lo siguiente. Aquí en el municipio de Samaniego, un municipio que está tildado como zona roja, un municipio que tiene bastante conflicto, que tiene diversos problemas, no solamente en lo local, sino también en lo departamental y nacional. Samaniego, ¿es difícil hacer política? Yo creo que uno de los ejes transversales tiene que ser la política en todo plan de acción, plan de desarrollo, y en Samaniego desafortunadamente hemos tenido la clara evidencia de que es muy complicado, es muy fácil empoderarse de los espacios ciudadanos, pero es muy difícil intervenirlos porque está el aspecto económico, y es que la política no solamente es el arte del hablar, el arte de dialogar, es también el arte de construir, y la construcción se hace a partir precisamente de ese aporte colectivo, pero también de esa inversión social. Y en Samaniego, como lo está tildado como zona roja, bien lo describías, sí, es bien difícil hacer política, porque como la entendemos la política, supuestamente la entendemos como el arte simplemente de participación ciudadana en cuanto a las votaciones, y por eso precisamente los jóvenes se sienten aparte de ese arte de participación ciudadana en votaciones, porque no entendemos la política simplemente como un voto, entendemos la política como un empoderamiento ciudadano colectivo que tenemos que hacer día tras día. ¿Y es difícil hacer política en Samaniego? Sí, la verdadera política que se debe hacer en Samaniego es muy complicada, porque cuando se trata de interactuar con las diferentes entidades e instituciones que se comprometen o tienen la obligatoriedad de velar por el cuidado de la salud, de la educación, del deporte, porque hemos tenido incluso la oportunidad dentro del movimiento de inmiscuirnos en cada uno de los sectores de Samaniego, es muy complicado porque encuentras muchas falencias en cuanto a inversiones, en cuanto a articulaciones, en cuanto a visiones, incluso individualistas que tenemos también como samanigueses. Entonces es muy complicado, pero no es imposible, porque la política, como el arte colectivo de construcción social, que debemos entenderlo, es muy bello y es muy bonito cuando uno, por ejemplo, mira visualizada una obra colectiva, ya sea ideológica, ya sea estructural. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de hacer parte de un proceso colectivo aquí en Samaniego hace unos años, y era un diplomado, y recreamos un poquito lo que fue la construcción del Estadio La Victoria. En ese sentido, por ejemplo, tuve la oportunidad también de leer un poquito sobre cómo se interactuaron esos movimientos deportivos que en ese tiempo eran llamados como el Independiente y el Huracán. Y miren que, por ejemplo, eso es política. Desde la individualidad que tenemos, construimos algo muy bonito y algo colectivo que en este momento sirve para los niños, para los mayores, las mayoras, poder recrearse en ese lugar, y eso es lo que tenemos que hacer. Es difícil, pero no imposible. Yo sé que podría mencionar algo yo corto. creo que hacer política es fácil, lo que es difícil es hacer buena política, ¿sí? Porque en nuestro municipio hacer política como la hacen los partidos tradicionales, pues es muy fácil. Es ir a una vereda, prometerle cosas que nunca le vas a cumplir, ayudarle con cemento, ayudarle con zinc, ayudarle con triturado. Si tiene una cita médica en Pasto, decirle no, pues yo sé que es difícil, tenga, yo le doy los 100.000 pesos para que vaya. Pero hacer una buena política en la cual te abran las puertas de tu casa para que tú puedas llegar con propuestas, no con dádivas, sino con una propuesta a un cambio prolongado que necesita tiempo, porque el cambio no son 4 años de gobierno ni 8, el cambio que necesitamos para tener una buena política es mínimo de un gobierno de 20 años, y un buen gobierno. Eso es lo realmente difícil en nuestra sociedad, porque nos hemos acostumbrado a votar por lo que nos den, más no por algo momentáneo, pero pensamos que lo momentáneo nos va a resolver 4 años, y no es así.
Nosotros resolvemos lo inmediato, pero nos quedamos 4 años sin saber cómo trabajar, cómo tener un salario digno, cómo tener una salud digna. Y pues realmente eso es lo complicado en nuestra sociedad y sobre todo aquí en Samaniego, donde pues la política se ha manejado de una manera como se la maneja en todo el país, pero también pues como en el país hay 2, 3 familias que manejan la política, pues también ocurre en lo local. Y eso es lo que a las ideas alternativas pues le cierran la puerta para hacer una buena política. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por conversar, por ayudarnos a entender un poco más su pensamiento, sus ideas que tienen sobre la política. Y a ustedes, amigos televidentes, por estar conectados siempre a través de la pantalla del canal local Satel Samaniego Televisión. Muchísimas gracias a ti, Jaiber, y pues no se olviden ustedes en sus casas este 29 de mayo salir y ejercer nuestro derecho al voto. Es una obligatoriedad como samaniguenses votar este 29 de mayo. Muchas gracias.